Organización Internacional del Trabajo y el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, les damos la más cordial bienvenida desde el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, hoy lunes 18 de septiembre del 2023, a la conferencia magistral La Gobernanza de la Migración Laboral, Tendencias, Desafíos y Oportunidades. Será dictada en adelante por Francesco Carella. La misma se realiza en ocasión del lanzamiento del diplomado Gobernanza de la Migración Laboral. En representación del ministro de Trabajo, saludamos al señor ministro Luis Miguel de Camps. Nos acompaña el viceministro de Trabajo, señor Julián Mateo. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Honorable embajador José Rafael Espaillat, señor rector del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Francesco Carella, conferencista internacional invitado, especialista regional en migración laboral y movilidad de la Organización Internacional del Trabajo. Bienvenido. Gracias. Distinguido doctor Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. Gracias por acompañarnos. Distinguido director general de Migración, señor Venancio Alcántara, gracias por estar aquí con nosotros. También saludamos a la subdirectora de la Dirección General de Migración, señora Eli Encarnación. Representantes de instituciones del Estado Dominicano, representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país. También saludamos a los organismos internacionales y de cooperación, directores, directoras de diferentes academias, así como representantes de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. A los amigos, amigas que nos siguen a través de la transmisión en directo vía las diferentes plataformas digitales. Al funcionariado público, a los cuerpos docentes, investigadores, estudiantes, damas, caballeros, amigos, amigas. Muchas caras conocidas, otras que están sintonizando, y este es una oportunidad para hablar de temas importantes, no solo para República Dominicana. Diríamos que la agenda regional, la agenda global en materia de migración, materia de trabajo. Para ello, entonces, vamos a recibir con mucho placer al señor rector del INESDIC, el doctor Rafael Espaillat Muñoz, para brindarnos muy breves e igual importantísimas palabras de apertura en esta actividad. Bienvenido. Muy buenas tardes, bueno, casi noche, ¿no? Hago mías las salutaciones dadas por la maestra de ceremonia, pero sí quisiera destacar la presencia del señor Silvestre Ventura, quien viene en representación del señor Venancio Alcántara, director de Migración. Señor Ventura, viceministro, bienvenido. Y también el general Francisco Valle, nuestro colaborador y amigo, rector del UCADE, antiguo INSUDE, de las Fuerzas Armadas. Veo muchas caras conocidas, sean todos bienvenidos a este salón del Centro de Convenciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Debimos estar convocados en el aula magna del INESTIC, el aula Eduardo La Torre Rodríguez, pero por problemas de los trabajos que estamos realizando para preservar la infraestructura, nuestro sistema de aire acondicionado no nos garantiza una velada placentera. Así que estamos aquí y esperamos que tengan pues una buena velada. Me es grato darles la bienvenida al Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, el INESDI, en el contexto del acto de lanzamiento del diplomado Gobernanza de la Migración Laboral. Acogemos al conferencista Francesco Carella, quien es especialista regional en migración y movilidad de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, e impartirá la conferencia titulada La Gobernanza de la Migración Laboral, Tendencias, Desafíos y Oportunidades. Por igual, nos regocija la presencia de todos ustedes, apreciadas autoridades, amigos de las instituciones que organizan este diplomado, entre ellas el Instituto Nacional de Migración, la Organización Internacional del Trabajo, Lazos y la Embajada de Suiza. A todos les saludamos de manera
gentil. A ustedes, apreciados participantes, los acogemos con beneplácito. En una conferencia impartida hace aproximadamente un año en el INESI por el doctor Portes, él destacó que uno de los elementos no deseados de la innovación y el desarrollo tecnológico acelerado en muchas naciones del mundo estaba propiciando las migraciones transfronterizas con las pérdidas de empleo, sin descartar otras razones económicas, políticas, religiosas y falta de oportunidades que forzan a la migración. La región de Centroamérica y el Caribe es un laboratorio viviente sobre los flujos migratorios y los desplazamientos laborales. Los conocimientos y experiencias adquiridos por el señor Carela desde su posición como líder especialista de la OIT para América Latina y el Caribe nos dará una visión actualizada de la gobernanza de la migración y las tendencias globales. El 19 de diciembre del año 2022, el Instituto Nacional de la Migración y el INESDI firmaron un acuerdo marco de colaboración para el desarrollo de actividades en conjunto en el ámbito de las competencias de ambas instituciones para la realización de iniciativas, a saber, desarrollo académico, investigación, capacitación, difusión cultural y extensión de servicios en áreas de interés mutuo, sin excluir otras posibilidades en áreas de interés recíproco propias de los objetivos y funciones de cada una de las dos instituciones. Esto con miras a dar respuesta a las necesidades de desplazamiento de personas desde y hacia la República Dominicana. Esta conferencia y el diplomado que se inicia en el día de hoy es parte de esta alianza estratégica que habrá de dar frutos académicos para beneficio de los participantes y el prestigio de las instituciones ya mencionadas y una mejor calidad de vida para los migrantes. Siendo el INESI el órgano académico del Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación de este esfuerzo habrá de fortalecer el intercambio de conocimientos científicos, académicos y de documentación para implementar programas de formación que contribuyan a la modernización de la gobernanza migratoria. En mi condición de rector del INESI, es un privilegio dirigirme a ustedes a través de uno de los frutos de tan memorable alianza. Apreciado público que nos acompaña de manera presencial y de manera virtual, el INESI es una institución en constante transformación, con personal comprometido con el quehacer institucional, por lo que somos un socio confiable. Agradecemos al Instituto Nacional de la Migración y las demás instituciones auspiciadoras para trabajar de manera complementaria uno de los temas de mayor relevancia para el futuro armónico de las naciones y por ende de la humanidad. Tengan todos un feliz resto de la noche. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias por esas palabras de bienvenida. Y queremos también saludar en representación del señor Venancio Alcántara al señor Silvestre Ventura, quien está aquí acompañándonos desde una institución vital para este tema, la Dirección General de Migración. Muchas gracias. Hoy, por ejemplo, estaremos hablando de un diplomado que reúne muy respetados docentes nacionales e internacionales, un diplomado que está llamado a formar hombres y mujeres al funcionariado público para hacer la calidad en las aulas y que esto luego pueda llevarse a la práctica por y para un mejor país. El Instituto Nacional de Migración está comprometido con mejorar las capacidades de las funcionarias y los funcionarios públicos de entidades con responsabilidades y competencias en la administración del trabajo, la gestión migratoria y el diseño e implementación de políticas, programas, proyectos y servicios que impactan la migración laboral, la integración socioeconómica de personas migrantes y refugiadas,
especialmente de aquellas que forman parte de la Mesa Interinstitucional de Migración Laboral. Son muchas acciones, muchos compromisos que se asumen para garantizar la profesionalización de este funcionariado público en República Dominicana. A propósito de ello, vamos a escuchar a continuación, y le llamamos aquí al micrófono, las palabras del doctor Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, quien abordará el contenido del programa académico, así como otras ofertas formativas de alto nivel que tendremos la oportunidad en adelante, en un futuro no muy lejano, de seguir disfrutando en República Dominicana. Cabe destacar, y tomando en cuenta la integración en nuestro país, la integración socioeconómica de personas refugiadas, inmigrantes, para la gobernanza equitativa, eficaz de la migración, un reto que se asume desde diferentes naciones y, por supuesto, República Dominicana está en la conversación. Bienvenido, doctor Lozano. Muy buenas tardes. Permítame en primer lugar agradecer al señor rector de INESDIC, el embajador Espaillat, su amable hospitalidad al permitir que esta conferencia que hemos armado, OIT y el instituto, se dé en este hermoso salón. Bueno, me voy a aprovechar de estas palabras para plantear algunos temas de reflexión que yo creo son pertinentes a propósito de esta conferencia del profesor Carela. Y les plantearé lo siguiente. En primer lugar, permítame agradecer la alianza OIT Instituto. Yo creo que es una alianza prometedora. Le agradezco mucho la amabilidad y la solidaridad de OIT y en especial de Francisco, que ha permitido cuajar junto con el personal local, básicamente, sobre todo Catherine, armar esta experiencia. Yo creo que este diplomado es quizás el primer escalón de un esfuerzo de cooperación que se va a prolongar mucho en el tiempo. Y este es el primer punto que me interesa que un poco veamos. El diplomado que hoy se inicia, o más bien se apertura, acabo de utilizar un anglicanismo horripilante, apertura no existe en castellano, pero bueno, se apertura en estrecha conexión con una preocupación estratégica de nuestro instituto. No puede haber buena gestión migratoria si no tenemos recursos humanos calificados en cada tarea pertinente de esa gestión. De manera que es una prioridad estratégica para el país. Ahora que la migración se comienza a reconocer como un importante asunto para el porvenir de la nación, es importante también interiorizar, hacer nuestro y trabajar en ese sentido el hecho de que para poder enfrentar los retos que trae esta agenda, necesitamos tener claridad en las ideas, es decir, buenas ideas estratégicas en materia de gestión, pero también necesitamos tener recursos humanos calificados que son los que ejecutan estas iniciativas estratégicas. Entonces, un poco en ese sentido es que tiene que verse esta iniciativa del diplomado en migración y trabajo. La idea es, en un nivel meso, nosotros formar un conjunto de personas que están insertas en diversos ámbitos del trabajo público, y en el caso específico de OIT que nosotros compartimos, personas que vengan del Estado, del mundo del trabajo y mundo empresarial,
que de alguna manera adquieran capacidades para poder discutir, para poder asimilar y para poder en cada nivel en que le toca actuar, asumir la tarea de una buena gestión estratégica. Y esto tiene que ver con la gobernanza. De forma tal que este diplomado que abrimos, OIT y el INM, va centrado en la raíz profunda de las urgencias que tiene este país en materia de gestión. Esa es una primera cosa que yo quería señalar. Estas cosas son caras, cuestan dinero. Y yo quiero aprovechar, porque hay que ser generoso en estos asuntos, para hacer un reconocimiento al programa Lazo, a la cooperación suiza, que gracias a ese apoyo es que OIT y en segundo lugar el INM han podido impulsar esta iniciativa. Sin embargo, y de manera oportunista voy a aprovechar mi situación aquí ante esta tribuna para indicar otro aspecto de razonamiento que vengo haciendo. Y es que este curso, que integra niveles distintos de formación profesional y técnica de las personas que van a tener acceso al mismo, se conecta a un esfuerzo mayor del INM, y es lo que quiero comentar. En primer lugar, el instituto está impulsando una maestría de la que habló Rafael en su exposición, y esta maestría a principios de año estará iniciándose. Y esta maestría se coloca en el nivel más alto en términos de formación de recursos humanos en gestión migratoria, pero esta vez vinculado a los problemas del mundo del trabajo, en primer lugar, pero en segundo lugar, tiene que ver esto con el desarrollo y sobre todo con el ámbito centroamericano caribeño en que nos encontramos ubicados. Este es un segundo nivel de esfuerzo. Y por otro lado, también en el instituto ya venimos en una larga tradición de formación de recursos humanos en un plano más sencillo, pero no por eso menos importante. Y me estoy refiriendo a la experiencia acumulada en los cursos que en la Escuela Nacional de Migración, que está bajo el auspicio del instituto, se vienen realizando desde hace mucho tiempo. Se han acumulado hoy día unas 10.000 o más personas graduadas de estos esfuerzos. Y estos cursos van dirigidos sobre todo a funcionarios del campo de la Dirección General de Migración, del personal militar que tiene bajo su mando las tareas de seguridad propias del tema migratorio en la frontera. Nosotros estamos extendiendo en este momento, estamos impulsando una conversación en este sentido. Estamos impulsando que se formen personas que vayan más allá de los inspectores. Nos interesa formar al personal que tiene que intervenir directamente en la interdicción migratoria, en materia de las deportaciones, etcétera. Esto para este país es algo muy importante. Es un tema delicado, pero hay que tener la valentía de plantearlo. Hay mucha receptividad de parte del señor director de Migración. Hay un claro entendimiento de la necesidad de tener en ese plano gente muy bien formada en esta materia. De manera que no se trata este curso de un esfuerzo solitario, sino de un tinglado de iniciativas coordinadas en diversos campos y en diversos componentes que juntos yo creo que pueden ayudar a que nosotros tengamos no solo mejores recursos humanos, sino sobre todo una mejor gestión migratoria que permita materializar, que permita sostener el esfuerzo del presidente y de su gobierno en todo lo que tiene que ver con el impulso de una nueva mirada
de la gestión migratoria de cara a las necesidades del desarrollo, la democracia y la defensa de los derechos humanos. Reitero mi agradecimiento a OIT por su solidario apoyo, gracias al cual hoy podemos iniciar esta iniciativa. Y reitero también mi agradecimiento a INESDIC, que como siempre acudió presuroso al llamado que hicimos, a que me tirara la soga para hacer este encuentro, que promete ser una experiencia fecunda. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Eran las palabras del doctor Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Inmigración, y como escuchamos anteriormente al señor embajador José Rafael Espaillat, rector del Instituto de Educación Superior especializado en formación diplomática y consular, tenemos muchos compromisos planteados. Ciertamente que con estas palabras nos llevamos la reflexión de que hombres y mujeres estarán acudiendo a las aulas físicas o virtuales para tener un enriquecimiento muchísimo más profundo, con mayor responsabilidad y mayor compromiso ante un tema que, como bien usted lo dice, es delicado e importante. Pasamos de inmediato a la conferencia magistral que nos convoca en este día: la gobernanza de la migración laboral, tendencias, desafíos y oportunidades, dictada por el señor Francesco Carella, especialista regional en migración laboral y movilidad de la Organización Internacional del Trabajo. Y mientras él se nos va acomodando por aquí, yo comparto con ustedes algunos datos de su extenso e importante perfil profesional. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, con especialización en estudios europeos y en Derecho por el University College London. Además, cuenta con un máster en Política y Administración Pública con énfasis en Migración y Desarrollo, otorgado por el Colegio de Europa en Brujas, Bélgica. Desde junio del 2020 se desempeña como especialista regional en migración laboral y movilidad en la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Previamente, debo decirles que ocupó el cargo de especialista en migración de la OIT para América Central, México, Haití, República Dominicana, desde el 2016 hasta el 2020, así como para África del Norte y otros países. Ha trabajado para la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Secretariado de la ONU en el Departamento de Asuntos Públicos sobre temas de migración, de gobernanza migratoria, migración laboral, derecho internacional de la migración, asilo y refugiados y otros. Además, ha impartido clases sobre estos temas en varios países. Es momento entonces de dar inicio a la conferencia La gobernanza de la migración laboral, tendencias, desafíos y oportunidades. Bienvenido, señor Carella. Hola, muy buenas noches. Tengan todas y todos. Gracias. Muchas gracias. Yo me encargo. Gracias. Bueno, ahora sí, tengan todas y todos unas muy buenas noches. A nombre de la Organización Internacional del Trabajo, es realmente un honor y un gusto tenerles aquí esta noche. En particular, quiero dar nuestro saludo y nuestro agradecimiento al embajador Espaillat, rector de INESDIC, como generoso anfitrión de este evento, de este lanzamiento, y desde luego al Instituto Nacional para las Migraciones de la República Dominicana, representado por su director ejecutivo Wilfredo Lozano. Estamos muy complacidos de esta alianza que efectivamente de nuestra parte también esperamos que vaya fortaleciéndose y estrechándose cada vez más. También en la Organización Internacional del Trabajo, como agencia tripartita de las Naciones Unidas, estamos particularmente complacidos de ver de que están participando en este lanzamiento tantas autoridades, tantas instituciones dominicanas involucradas en la gobernanza de la migración laboral, así como los representantes de las cúpulas empresariales de Copardom, en este caso, y también representantes sindicales a los más altos niveles. Y como decía, todas las autoridades, muchísimas gracias.
Voy a compartir con ustedes en los próximos minutos algunos datos, algunas prioridades desde nuestro punto de vista y algunas reflexiones también sobre la gobernanza de la migración laboral, tendencias, desafíos y oportunidades. Y voy a empezar con una breve introducción sobre el mandato de la OIT para la migración laboral, cómo empezó y por qué se da. Voy a pasar luego a las tendencias, a los desafíos y oportunidades. La OIT es una de las más antiguas agencias de las Naciones Unidas. Fue creada antes de las mismas Naciones Unidas en el año 1919, al finalizarse la Primera Guerra Mundial. Desde su creación, en la constitución misma de la OIT, tenemos un mandato por la gobernanza de la migración laboral y la protección de los trabajadores migrantes y refugiados, o trabajadores ocupados en el extranjero, como se les llamaba en aquel momento. 1919 todavía no se había formulado en el derecho internacional la definición de refugiado. Esto vino mucho después, en 1951, con la Convención de Ginebra. Sin embargo, ya había trabajadores migrantes y refugiados. Esto fue justo después, como les decía, de la Primera Guerra Mundial. Había muchas personas desplazadas en Europa y la Liga de las Naciones creó por primera vez el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. No era una agencia grande, operativa, como existe hoy el ACNUR, era un señor, una persona, el Alto Comisionado para los Refugiados. Y la OIT era la agencia encargada de brindarle apoyo para asegurar la integración socioeconómica de las personas refugiadas en Europa. El señor se llamaba Nansen y a los refugiados se les brindaba un documento de identidad que se llamaba el pasaporte Nansen. Y con ese pasaporte las personas se acercaban a la OIT, quien trataba de ubicarles en el mercado laboral de los países que los recibían. Unos 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1949, la OIT adoptó su primer convenio internacional específicamente sobre los trabajadores migrantes. Y lo hizo porque durante la Segunda Guerra Mundial muchos hombres europeos perdieron sus vidas y muchas ciudades europeas, incluyendo grandes ciudades, fueron destruidas. No había quien las volviera a construir. Entonces se tuvo que usar por primera vez el expediente de la migración laboral para atraer trabajadores de otros países extraeuropeos, sobre todo del norte de África, de Turquía, para que hombres trabajadores obreros pudieran contribuir a la reconstrucción del continente. Como ven, a lo largo de la historia de la OIT y realmente de la historia del último siglo y poco más, la migración laboral ha sido una constante y una parte muy importante del trabajo que hacemos como OIT y como comunidad internacional. En la OIT ahora decimos que trabajamos por el trabajo decente, resumimos en este término nuestro mandato, y el trabajo decente está conformado por 4 pilares principales: el empleo, los derechos de las y los trabajadores, la protección social y el diálogo social entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores. Y consideramos que los mismos 4 elementos son fundamentales en la gobernanza de la migración laboral. Las personas emigran por razones diferentes, lo mencioné brevemente en la primera parte de mi intervención, pero sí es importante distinguir entre 2 categorías por lo menos: las personas refugiadas y los migrantes en general. Son conceptos que escuchamos mucho y sí es importante destacar que el concepto de refugiado es un concepto que tiene una definición jurídica en el derecho internacional. Está en la Convención de Ginebra para los Refugiados de 1951 y es una persona, para resumir y simplificar, que sale de su país por persecución, por temor fundado de persecución. Puede ser por guerras, por conflictos, por violaciones masivas de derechos humanos, etc. La persona migrante es una categoría más amplia y una categoría que no está definida en el derecho internacional. En Naciones Unidas se maneja una definición estadística de migrantes internacionales, pero los abogados solemos manejar una definición
algo diferente en la vida de todos los días. Y realmente podemos considerar que el migrante internacional es una categoría bien amplia que incluye los refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza, así como los migrantes económicos, trabajadores migrantes, que suelen ser personas que salen de su país y van a otro país en búsqueda de mejor vida, de mejores oportunidades de trabajo, de empleo, de un trabajo decente. Y todo esto reconozco que es una simplificación porque cada vez más, incluyendo en nuestra región, y lo veremos pronto, vemos flujos mixtos de refugiados, migrantes y personas que se movilizan entre fronteras, entre países, por una diversidad de razones, algunas económicas, algunas políticas, algunas sociales, etc. Les hablé de trabajadores migrantes, vemos que sí existe una definición o un par de definiciones similares de trabajadores migrantes en el convenio de la OIT número 143 y en la Convención Internacional sobre Trabajadores Migratorios y sus Familiares de 1990. Y son personas que dejan su país y se encuentran en otro país realizando labores, trabajando en un país que no es el país de su nacionalidad. Les mencioné que existen unos convenios específicos para trabajadores migrantes. Sin embargo, en la OIT, como organización normativa de las Naciones Unidas, adoptamos los constituyentes de la OIT, empezando por los gobiernos, las organizaciones de empleadores, de trabajadores, adoptan normas internacionales que luego conforman el derecho internacional del trabajo, que es parte del derecho internacional de los derechos humanos. Todas las normas internacionales del trabajo aplican a todos los trabajadores. Este es un principio fundamental. Independientemente de que un trabajador sea nacional o extranjero, trabajador migrante, el derecho laboral se aplica a esta persona. En el caso del trabajador extranjero o trabajador migrante, el derecho laboral se le aplica independientemente de que la persona se encuentre en situación migratoria regular o irregular, excepto que haya una indicación contraria en la disposición pertinente. Hay algunas excepciones, pero por lo general el derecho laboral aplica a todos los trabajadores. Y esto es fundamental porque en el momento en que en el mercado laboral hay trabajadores que no tengan las mismas obligaciones y los mismos derechos que los otros trabajadores, estamos fomentando la segmentación del mercado laboral y la creación de niveles distintos de trabajadores que algunos podrían percibir o hasta podrían definir de competencia desleal entre un trabajador y otro que tal vez se ve obligado a aceptar un trabajo por debajo del salario mínimo o sin pago de contribución de seguridad social, etc. Así que el hecho de que el derecho laboral aplique de la misma forma a todos los trabajadores ayuda a prevenir tensiones entre trabajador nacional y trabajador extranjero en este caso, pero en otro contexto podría ser entre trabajador hombre y trabajadora mujer, o entre trabajador con o sin discapacidad. Hay unos convenios fundamentales de la OIT en particular, ahora son 10, ven los últimos 2 de un color distinto porque fueron reconocidos como convenios fundamentales muy recientemente, que aplican a todos los países miembros de la OIT sin importar que hayan sido ratificados o no, y algunos convenios claves sobre temas como la inspección de trabajo, el trabajo agrícola, el trabajo doméstico, que tienen disposiciones sobre migración laboral, y luego están los convenios que les mencioné antes, específicamente sobre migración laboral, que son el convenio 97 y 143 de la OIT y la Convención Internacional del 1990, y todo este conjunto de normas internacionales del trabajo y instrumentos de derechos humanos son muy importantes para la gobernanza de la migración laboral. Habiendo hecho esta introducción sobre el contexto global, vamos a ver algunas tendencias, primero a nivel mundial y luego a nivel de América Latina y el Caribe, sobre la migración laboral. En esta diapositiva pueden ver las últimas estimaciones de la OIT de trabajadores migrantes comparada con las estimaciones de Naciones Unidas de migrantes internacionales. Las últimas estimaciones que tenemos publicadas en el año 2021 hacen referencia al año 2019.
En ese año vimos que sobre un total de 272 millones de migrantes internacionales, en el mundo había 169 millones de trabajadores migrantes. Eso es aproximadamente el 68% de los migrantes internacionales en edad de trabajar. Sabemos que y constituyen también estos trabajadores migrantes aproximadamente el 5% de la migración internacional, de los trabajadores, de la fuerza de trabajo mundial, perdón, 5% son personas migrantes. En aquel año también veíamos que a nivel mundial había una mayoría de hombres dentro de la población mundial de personas trabajadoras migrantes, casi un 60%. Y muy importante, una tasa de participación en el mercado laboral más alta entre los migrantes que entre los nacionales. Y la diferencia es particularmente importante en el caso de las mujeres. Como ven, teníamos el 46,7% de las mujeres nacionales que participaban en el mercado laboral y casi un 60% de las mujeres migrantes. De hecho, vemos que en varios países de nuestra región, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, el ingreso de mujeres trabajadoras migrantes al mercado de trabajo como trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas y trabajadoras del cuidado, por ejemplo, fue lo que les permitió a varias trabajadoras nacionales entrar a otras ramas y a otros sectores del mercado laboral. También, muy importante, tal vez destacar de esta lámina, que en el año 2019 teníamos una fuerte prevalencia de trabajadores migrantes internacionales en el sector de los servicios. Pueden verlo en el lado derecho de la diapositiva. Y en particular en el caso de las mujeres, donde casi un 80% se desempeñaba en los servicios. Ahí entra también los servicios de cuidados, incluyendo el trabajo doméstico. Claro está que estoy dando estas estadísticas o estas tendencias, estimaciones, distinguiendo entre hombres y mujeres porque la manera de vivir la migración, incluyendo la migración laboral, es muy diferente para hombres y mujeres. Vemos en las investigaciones, vemos diferencias en las razones por las cuales las personas salen de sus países, las experiencias que viven en el tránsito migratorio, el proceso de integración en el país de destino y también, como ya mencioné, en el trabajo que desempeñan, el sector y también las condiciones del trabajo. Vamos a verlo un poco más adelante. Pasando ahora a las estimaciones regionales de América Latina y el Caribe que tenemos, verán que ese mapa es algo confuso para empezar, pero lo es a propósito, porque los flujos migratorios en América Latina y el Caribe y en el continente americano en general son cada día más complejos y más volátiles. Cambian, varían. Vemos que en los últimos aproximadamente 15 años ha seguido la migración internacional tradicional, si quieren, o sea, la migración desde países de América Latina y el Caribe hacia Europa, sobre todo España e Italia, y hacia Estados Unidos y Canadá, pero que cada vez más ha aumentado la migración intrarregional, la migración dentro del mismo América Latina y el Caribe. Recuerdan que les mencioné antes que aproximadamente un 5% de la población mundial de trabajadores a nivel mundial eran migrantes. Bueno, sabemos que casi más de una cuarta parte de los trabajadores migrantes a nivel internacional se encuentran en las Américas. ¿Okay? Cuando sacamos esas estimaciones en el año 2000, que se refieren al año 2019, sabemos que la gran mayoría de estas personas se encontraban en Estados Unidos y Canadá, más de 37 millones, mientras que en América Latina y el Caribe teníamos aproximadamente 6 millones. Sin embargo, sabemos que en los últimos años los flujos migratorios dentro de América Latina y el Caribe han crecido muchísimo. Imagínense que según estimaciones de las Naciones Unidas de 2022, en los últimos 15 años, la migración internacional en América Latina y el Caribe se ha doblado realmente y hemos pasado de 7 millones de personas migrantes internacionales a más de 15 millones.
Esto ha hecho de América Latina y el Caribe la primera región en el mundo con la más alta tasa de crecimiento de la migración internacional, de 7 a 15 millones en tan solo 15 años. Algunas consideraciones sobre los corredores migratorios de América Latina y el Caribe. Ya les mencioné algunos, pero sí me parece muy importante destacar de que la migración laboral sigue siendo muy importante dentro de América Latina y el Caribe, como lo ha sido por décadas. Pensemos en el caso de los trabajadores nicaragüenses que llegan a Costa Rica, los trabajadores haitianos que llegan a República Dominicana, los trabajadores peruanos que llegan a Chile, por ejemplo. Sin embargo, cada vez más tenemos flujos mixtos de migración. Y hablando de flujos mixtos, nos referimos a personas que salen de sus países por una diversidad de razones, como es el caso de la migración venezolana a lo largo de América Latina y el Caribe, que sale por razones económicas, políticas, sociales, y que ya han llegado a toda la región. ¿Sí? Y eso hace que la dinámica migratoria sea creciente y diferente. Realmente vemos que también en la región hay una precariedad bastante fuerte de los mercados laborales, incluyendo mucha informalidad laboral. La informalidad que impacta al mercado laboral en general, comenzando por los trabajadores nacionales, pero que en manera particular afecta a las personas migrantes. Esto está vinculado con la irregularidad de los movimientos migratorios en nuestra región. Irregularidad que se debe a muchas razones, empezando por el hecho de que muchas fronteras en América Latina y el Caribe son fronteras terrestres bastante porosas, pero también a la informalidad, porque muchos estudios demuestran que los países con altas tasas de informalidad atraen a migrantes que no tienen acceso a canales regulares de migración, que no tienen acceso a ir a trabajar a otro país con una visa de trabajo, por ejemplo, y que solo tienen la opción de migrar irregularmente. Eso también hace que la población migrante en la región haya ido cambiando a lo largo de los últimos años, y hablaré más de este tema más adelante. Les dije que les iba a mencionar en particular el flujo migratorio de las personas venezolanas, de los refugiados y migrantes venezolanos a lo largo de nuestra región, porque es el flujo migratorio más grande que vive ahora mismo América Latina, el Caribe y el continente americano, y también es el segundo más grande en términos de desplazamientos forzosos a nivel global. Durante varios años, desde que empezó alrededor de 2015, muy rápido llegó a ser el número 2 en el mundo después del desplazamiento sirio, y luego cuando se dio el conflicto en Ucrania con la invasión de Rusia, pasó a ser el segundo desplazamiento más importante a nivel mundial después de Ucrania y antes de Siria. Sabemos que ahora hay 7.7 millones de personas venezolanas desplazadas en el mundo, de los cuales aproximadamente un 85% se encuentra en América Latina y el Caribe, incluyendo en la República Dominicana, como ustedes saben. Al contrario de lo que habíamos visto en las estimaciones globales de trabajadores migrantes, sabemos que en la migración venezolana, en América Latina y el Caribe, ahora hay más mujeres que hombres, casi un 52% de mujeres. La gran mayoría de ellas se encuentra en edad de trabajar y en edad reproductiva también, entre los 20 y los 40 años. Eso representa oportunidades para los mercados laborales, para el sector privado, para los gobiernos, para las economías de los países, pero también desafíos, ¿no? En términos de acceso al trabajo decente, en términos de protección social. El hecho de que estén en edad reproductiva quiere decir que también probablemente para tener un acceso a un trabajo tendrán que tener a alguien o a un servicio de guarderías que cuide de sus niños, etcétera. Además de ser más que los hombres, también tienen un nivel educativo superior al de los hombres. En la primera gráfica pueden ver algunos datos de 4 países de la región: República Dominicana, Colombia, Perú y Argentina, donde se puede ver claramente, en particular en el caso de Argentina, que tienen niveles de educación superior, empezando por la educación universitaria, pero lo mismo ocurre también con la formación técnico-profesional.
A pesar de tener más altos niveles educativos, tienen niveles de colocación más bajos en el mercado laboral. Tienen menos participación laboral. Las que sí trabajan tienen ingresos mensuales más bajos y condiciones laborales mucho más precarias que los hombres migrantes venezolanos. Esto se debe a una triple vulnerabilidad que viven las mujeres al migrar, y es una vulnerabilidad por ser mujeres, por ser migrantes y por ser trabajadores. En primer lugar, vemos que sufren acoso y una experiencia de hipersexualización de su condición de mujer venezolana a lo largo del tránsito hacia el país de destino y también en el lugar de trabajo. Un segundo fenómeno que hemos visto es que la regularización como tal puede ser un obstáculo para las personas venezolanas en algunos países de la región, no en todos. La regularización tiene un costo y las familias, al tener que escoger, no pudiendo costear la regularización de todos los miembros, en algunos casos prefieren regularizar al hombre, al varón mayor de edad, para que salga a la calle, salga a trabajar, mientras que la mujer con los niños se quedan en la casa sin regularizarse. Y también esto hace que la experiencia migratoria refuerce la división sexual tradicional del trabajo, con las mujeres en trabajo del hogar, muchas veces no remunerados, como mencionaba, también porque si los hijos no han sido regularizados, a veces no pueden matricularlos en las escuelas, y entonces los hombres que salen a trabajar. Y esto resulta, como ya mencioné, en mayores niveles de desempleo y subempleo para las mujeres trabajadoras migrantes que para los hombres. Ya empecé a mencionar con el ejemplo de la migración venezolana los desafíos que vemos en la migración laboral en nuestra región. Sin embargo, ahora sí quiero destacar algunos de ellos y tal vez reiterarlos. Uno, la falta de estatus migratorio regular, el hecho de que las personas no tengan acceso a vías, a canales regulares para migrar, hacen que muchas veces no tengan otras opciones que migrar de manera irregular, dadas las características geográficas del continente, la alta informalidad de los mercados laborales, también las condiciones de contratación. En la OIT nos enfocamos mucho en lo que llamamos contratación equitativa, una contratación que responda a las necesidades de los empleadores del sector privado y al mismo tiempo que respete los derechos de las personas trabajadoras, pero no, en muchos casos no es lo que está ocurriendo en la migración laboral. También el no reconocimiento de competencias y calificaciones de las personas migrantes. Creo que todos hemos escuchado historias de médicos o enfermeros que están trabajando como taxistas o los de las plataformas de delivery, de comida, etc. Una baja inclusión financiera, que los estudios nos demuestran que no solo es un problema para los migrantes, sino que también el sector financiero está perdiendo un segmento importante de clientes para ellos, y la falta de coherencia entre políticas. La gobernanza de la migración laboral, o buena parte de la gobernanza de la migración laboral, es una cuestión de coherencia entre política de empleo y política de migración, política de educación y formación y política de migración, política de protección social y política migratoria. Y muchas veces falta esa coherencia de política, ¿no? Ya les mencioné, y no voy a andar en eso, en los riesgos para las personas migrantes de la irregularidad, ¿no? En términos de abusos laborales que pueden llegar hasta las más graves violaciones de derechos y delitos, como pueden ser la trata de personas y el trabajo forzosos, la falta de acceso a justicia, violencia de género y otras formas de violencia o acoso laboral. También aquí pueden ver algunos otros problemas enfrentados por las personas trabajadoras migrantes que pueden ser evitados fácilmente con una contratación equitativa que mencioné antes, ¿no? Además de problemas en cuanto a condiciones de trabajo, cuestiones de salario, también
es muy difícil o ocurre muchas veces en nuestro continente que las personas trabajadoras migrantes no gocen de la protección social al mismo nivel que las personas trabajadoras nacionales, incluyendo en algunos casos para aquellas personas trabajadoras formales, ¿no? También no respeto del horario general de trabajo, confiscación de los documentos de identidad, etcétera. Esta era la parte a las cuales sí me interesaba llegar y tal vez detenerme un poco más porque son cuestiones fundamentales en la gobernanza de la migración laboral. ¿Cuáles son algunos obstáculos que enfrentamos, que observamos más bien, para una buena gobernanza de la migración laboral en nuestra región? En primer lugar, vacíos y fragmentación de los acuerdos regionales. Existen acuerdos de integración regional en la región, en América Latina y el Caribe, como son Mercosur o LACAN en Sudamérica, CARICOM en el Caribe, SICA en Centroamérica. Sin embargo, hay fragmentación dentro de ellos. En muchos casos no se ha llegado dentro de la integración regional a avances en la movilidad regular de personas y de trabajadores. También un débil enfoque laboral y de derechos laborales en las instituciones encargadas de la gobernabilidad migratoria. Son como dos mundos apartes en muchos casos. Ahí, vinculado a eso, una falta de participación de los actores del mundo del trabajo en los procesos de consulta sobre las migraciones. Los ministerios de trabajo, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de empleadores, no siempre participan en esos mecanismos de consulta. Sé que en la República Dominicana tienen una mesa migratorio laboral con la participación de esos actores, sin embargo, eso no ocurre en todos los países. Y en los procesos de consulta regionales, como son la Conferencia Regional para las Migraciones, la Conferencia Suramericana para las Migraciones, raras veces participan estas instituciones. También una falta de instancias de diálogo social en los procesos de integración regional que mencioné antes, y una falta de coherencia entre las políticas. Y eso, la otra cara de la medalla, es que muchas veces las instituciones del mercado laboral no tienen competencias muy altas en temas migratorios, ¿no? Y esto va acompañado, cuando hablo de instituciones del mercado laboral, me refiero a las instituciones públicas, pero también a los otros actores del mercado laboral, como son las organizaciones sindicales y las organizaciones de empleadores. Esto es acompañado de una insuficiente participación de los trabajadores migrantes en los procesos de sindicalización y de libertad de asociación en la región. Y lo cual puede llevar a la situación que les mencioné antes de casi dos mercados laborales paralelos, uno para trabajadores nacionales, uno para trabajadores migrantes, y los problemas que eso genera, como la sensación por parte del trabajador nacional de que haya una competencia desleal, como dicen algunos, o el fenómeno del dumping social, como lo llamamos nosotros. En particular, esta diapositiva les da más detalles de lo que mencionaba antes en cuanto a los vacíos en los acuerdos regionales de integración. Algunos de ellos, como el Mercosur y la CAN, sí tienen disposiciones para la libre circulación de personas, de ciudadanos o de trabajadores. Sin embargo, y CARICOM tiene en este momento, y hasta se ha comprometido en la plena libre circulación para el año 2024. Sin embargo, hay brechas en la implementación, brechas entre las disposiciones y la implementación. Luego hay otros espacios de integración regional, pensemos en SICA, que incluye a Centroamérica y República Dominicana, o pensemos en NAFTA para América del Norte, donde no se contempla ni siquiera la libre circulación o una facilitación de la movilidad de trabajadores. Esos son todos espacios en los cuales se podría avanzar en una gobernanza más sólida, digamos, de la migración laboral a nivel nacional y a nivel regional. Pasando ahora a las oportunidades, me voy a enfocar en un par de cuestiones.
La primera, las remesas, pensando, claro, la migración laboral. Al oír ese término, muchas veces pensamos en nuestros países como países receptores de migrantes. Sin embargo, siempre deberíamos pensar en los países con que todos los países realmente tienen un perfil migratorio complejo y que todo país es al mismo tiempo país de origen, de tránsito, de destino y de retorno de migrantes. Que en este momento histórico, una faceta de ese perfil prevalece sobre otra. Un país puede ser más de destino que de origen. Sin embargo, eso puede cambiar de un día para otro. Piensen en el caso de Colombia, que durante décadas, para no decir siglos, había sido solo país de origen de migrantes y refugiados, un país expulsor, como dicen algunos, y que en poco tiempo se volvió país de destino y el principal país de destino en la región de refugiados y migrantes venezolanos, y que tuvo de un día para otro casi cambiar toda su institucionalidad, que solo estaba enfocada en la atención al colombiano en el extranjero, en el exterior, para atender a las personas venezolanas que llegaban al país. Entonces, realmente muy importante pensar en el perfil migratorio complejo que tienen todos los países. Y es por eso que al hablar de oportunidades voy a enfocarme en dos cosas: en las remesas, pensando en las contribuciones que hacen nuestros nacionales en el extranjero, los aportes que pueden hacer, y luego en la integración socioeconómica, pensando en los aportes que pueden hacer los migrantes que lleguen a nuestros países, viendo a las dos facetas de país de origen y de país de destino. Por supuesto, también podríamos estar hablando de país de retorno, de tránsito, etc. Las remesas son una oportunidad muy importante de crecimiento económico y social, porque ellas mismas vemos que han estado creciendo constantemente, un crecimiento de casi el 26% en el año 2021 en América Latina y el Caribe, y vemos que son en algunos países particularmente importantes. Vemos que la República Dominicana es el tercer país que más recibió en millones de dólares en el año 2022, después de México y Guatemala, y representan una fracción significativa a nivel regional del Producto Interno Bruto de los países. Quiero destacar que estos fondos son fondos privados de las personas, así que nunca deberían ser considerados como fondos internacional de ayuda para el desarrollo, por ejemplo. Es perfectamente legítimo que las familias decidan usar las remesas para inversión productiva o no, o simplemente para consumo familiar. ¿Sí? Sin embargo, sí contribuyen bastante a las economías y dinamizan también el mundo del trabajo. Aquí tienen algunos ejemplos de las contribuciones de las remesas en nuestra región, y que tienen, como les mencionaba, algunos pueden tener efectos estabilizadores a nivel del desempeño macroeconómico de los estados, pueden contribuir a disminuir las tasas de pobreza, la desigualdad entre los ciudadanos, contribuyen a la estabilidad fiscal de los países, pueden amortiguar los choques económicos durante o después de una crisis, como ocurrió durante la pandemia de la COVID-19 en muchos países, y pueden facilitar para muchas personas el acceso al sistema financiero, al crédito y a otros beneficios, incluyendo al mercado laboral para algunos. Más allá de las remesas, como les mencionaba, la movilidad laboral de las personas está vinculada muy estrechamente con el crecimiento económico. Las personas migrantes pueden aportar al crecimiento económico, primero trabajando. Al entrar al mercado laboral pueden modificar la distribución de ingresos en el país e influir así en las prioridades de inversión interna. Como estudiantes también pueden aumentar el capital humano en el país y la futura generación de nuevos trabajadores. Como emprendedores inversionistas, creo que estamos acostumbrados a ver en nuestros países los negocios montados por personas trabajadoras migrantes que muy rápidamente se convierten hasta en empleadores de nacionales. Como consumidores, contribuyen a aumentar la demanda de bienes y servicios, y también como contribuyentes. Claro está, eso es muy importante, que puedan tener un acceso
que puedan tener acceso a un estatus migratorio regular y a un empleo formal para que puedan luego contribuir al presupuesto público. Por esta razón, es muy importante para poder aumentar y maximizar la contribución económica de las personas migrantes y refugiadas, es importante invertir en las políticas de integración laboral de estas personas. La integración socioeconómica debe ser un pilar fundamental de la buena gobernanza de la migración laboral, para que la migración sea no solo regular y formal, sino también sostenible, que estas personas que llegan contribuyan a las finanzas del Estado. En ese sentido, como ya mencioné, es muy importante adaptar las políticas de migración a las necesidades del mercado laboral. Una buena observación y análisis del mercado laboral permite no solo definir la política de empleo, la política de formación y de educación del país, sino también la política de migración laboral. Permite también monitorear mejor, es muy importante, perdón, también monitorear mejor los efectos económicos de la inmigración y aprovechar los efectos, el impacto de los migrantes en la economía, como mencioné en la diapositiva anterior. Muy importante también asegurar una protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes, evitando la discriminación entre nacionales y migrantes para que no haya esa competencia desleal o dumping social, e invertir, reitero, en la integración de las personas migrantes. Y voy a dejarlos para concluir esta intervención con los varios aspectos de la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas. Las medidas para fortalecer o para fomentar esa inserción socioeconómica, desde políticas nacionales de empleo que tomen en cuenta la población migrante y refugiada actual o prospectiva. Tal vez algunos países ya saben que en futuro van a necesitar tal número de trabajadores en tal sector y saben que su sistema nacional de formación profesional o universidades no genera ese número de trabajadores en tal sector. La importancia de los servicios públicos de empleo, que en nuestra región muchas veces son bien débiles. Pocos trabajadores, hasta nacionales, usan los servicios públicos de empleo, mientras que deberían ser un recurso mucho más valorizado, fortalecido, y que en el caso del trabajador nacional, pero también más trabajador migrante, pueden ser una ruta hacia la formalización del empleo. Lo mismo vale para los institutos de formación profesional. Ahí ven el reconocimiento y certificación de competencias, que es fundamental para las personas trabajadoras migrantes que llegan a otro país y que deberían poder trabajar en el sector para el cual están calificados, para el cual han estudiado. Pero también los institutos de formación profesional como una ruta hacia la formalización del trabajador, incluyendo al trabajador migrante. Todo esto en un marco, como les decía al inicio, de trabajo decente, que ponga a la persona trabajadora, migrante y refugiada en un nivel de paridad de derechos y de obligaciones con el trabajador nacional, para así asegurar una gobernanza más fácil y más adecuada de la migración laboral. Y con esto les agradezco mucho por su atención. Realmente estoy muy complacido y honorado de que hayan querido pasar estos minutos conmigo. Muchas gracias. Ahora sí me escuchan. Muchísimas gracias. Decía y repito que el honor ha sido nuestro recibir esas experiencias, reflexiones, todo ese conocimiento en breve espacio, breve momento en esta conferencia tan interesante que hemos disfrutado. Quienes nos encontramos aquí de manera presencial, tanto así las personas que están acompañándonos de manera virtual. La gobernanza de la migración laboral, tendencias, desafíos y oportunidades, por el señor Francesco Carella. Muchísimas gracias. Especialista regional en migración laboral y movilidad de la Organización Internacional del Trabajo. Tantas cositas que quisiéramos rescatar. Sabemos que siempre hay preguntas, inquietudes
Sin embargo, por temas de agenda, vamos a concluir. Antes, quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento a las distinguidas autoridades y representantes del Instituto Nacional de Migración, la Organización Internacional del Trabajo, su proyecto Lazos, que busca brindar a las personas migrantes y refugiadas de Venezuela acceso a trabajo decente en los países de acogida de América Latina y el Caribe, así como diversos representantes de instituciones del Estado Dominicano. También agradecer al Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular y al Ministerio de Relaciones Exteriores, personas que se sumaron a esta actividad y que por supuesto reiteramos nuestra gratitud. El señor rector de la Universidad Nacional para la Defensa, Francisco Antonio Valle Pichardo, general de brigada, muchísimas gracias por acompañarnos. De igual forma, a la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón, señora Laura Peña, gracias por estar con nosotros. Y bueno, estuvimos allí durante toda la conferencia con algunas anotaciones que no quisiera desperdiciar, si me lo permite, doctor Lozano, solamente puntualizar, ya que no tendremos ese espacio valioso para el intercambio de opiniones. Sin embargo, en el cóctel tendremos esa oportunidad para seguir profundizando. A modo de cierre, resaltar y agradecer por esas definiciones y diferencias importantes en las categorías migratorias, tanto en el marco jurídico local como en el derecho internacional. Qué prudente, gracias. La segmentación del mercado laboral y posibles competencias desleales que podrían derivar en esas tensiones nos ha colocado en esa mirada de reflexión. Sin esa contextualización general se dificulta la comprensión de las tendencias globales que posteriormente usted abordó magistralmente. El desplazamiento forzoso venezolano, el ucraniano, el sirio, nos hace también pensar como una situación sociopolítica forza la movilidad, o sea, el movimiento de nosotros los seres humanos. Y esa transversalización de género, que yo no puedo desaprovechar, gracias por tocar el tema con esa profundidad. La gobernanza es un asunto de coherencia entre políticas, así creo que lo expresó, y yo la anoté, la cita, organismos, asociaciones, ministerios que convergen en mesas técnicas para dar respuesta a estas necesidades laborales de personas migrantes, las remesas, las inversiones, consumos, su distribución y la contribución a la economía en República Dominicana. Digo esto porque esta conferencia estará disponible en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Migración para que usted vaya hacia adelante, vaya hacia detrás, escuche, reflexione, profundice, siga hurgando en los datos, porque de eso se trata, de hacer un poco más amplio y profundo el pensamiento crítico y colaborar como funcionarios y funcionarias de los diferentes ministerios, instituciones que aquí se han reunido para aprovecharle. Yo iba a decir aplaudirle, pero se aplaude también con la presencia. Así que yo quiero pedirlo, por favor, un fortísimo aplauso para nuestro expositor, nuestras autoridades y ustedes, quienes han permanecido aquí hasta el final. Representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, de organismos internacionales, directores de sedes y unidades académicas de la facultad y también representantes de instituciones académicas, docentes, investigadores, amigos, amigas, todos, todas, muchísimas gracias. Este acto estará disponible y por supuesto que ahora tenemos la oportunidad de conversar en un brindis que preparamos para ustedes. Vamos a darnos ese abrazo, vamos a hacer las preguntas y a seguir conversando. Gracias, que tengan feliz resto del día. Es que se me nota así como que estoy como emocionada, ¿verdad? Me gustó muchísimo, gracias.